Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir este video en donde platicaremos un poquito más a fondo sobre las características de un texto de contraste y cómo se puede elaborar un texto de contraste. Sabemos que la finalidad de este proyecto es hacer un texto de contraste en donde se comparen dos ideas, en este caso sobre el COVID-19. En actividades anteriores, ustedes tuvieron la oportunidad de investigar con sus familiares o personas cercanas creencias populares sobre el COVID-19 y encontraron cosas bastante interesantes que ya en su momento comentamos e hicieron fichas de trabajo. Después investigaron en fuentes confiables información sobre el COVID-19 y también elaboraron fichas de trabajo. Por lo tanto, en este momento ya tienen información científica y creencias populares para poder empezar a elaborar su texto de contraste sobre el COVID-19. También tuvieron la oportunidad de leer algunos textos, por ejemplo, el del dolor de muela, que aparece con el fondo azul. Este es un tipo de texto en donde se presentan creencias sobre este malestar. Y en el otro texto, que tiene información científica, ustedes pudieron darse cuenta que se incluye información sobre las causas, los síntomas y el tratamiento que puede incluir. Lo que vamos a hacer con ese texto de contraste pues es justamente lo que se hace en estos ejemplos. Nada más que lo vamos a unir, es decir, vamos a comparar creencias con información científica sobre el COVID-19. Un texto de contraste es un tipo de texto informativo, por lo tanto, tiene un título. Es importante que su título sea atractivo, que llame la atención y que esté relacionado con el tema. Tiene una introducción, que por lo general es un párrafo que va siempre al inicio del texto, y en este párrafo de introducción ustedes van a comentar cuál es la finalidad del texto que están haciendo, para qué lo hicieron y de qué le va a servir a la persona que lo está leyendo el conocerlo. Posteriormente tenemos el desarrollo. El desarrollo es la parte más importante del texto de contraste, y en esta parte del texto que es el desarrollo, ustedes van a comparar las creencias que investigaron con las ideas científicas que también investigaron. Finalmente, a manera de conclusión, se pone un párrafo en donde ustedes ponen qué aprendizaje les dejó el haber hecho esta investigación, qué recomendación dan a las personas sobre la importancia de las fuentes que se investigan y por qué no se debe de creer todo lo que se dice de las mismas personas o en las redes sociales o en los medios de comunicación. Al final tenemos las referencias bibliográficas, que es la lista de fuentes que ustedes consultaron para construir su texto de contraste. Una opción puede ser incluir imágenes, solo que la recomendación que les hago es que las imágenes sean, además de atractivas, que estén relacionadas con lo que dicen en el texto, que no sea nada más para que el texto se vea bonito. Por ejemplo, si en uno de los párrafos yo hablo sobre eh, medidas de prevención del COVID-19 y tengo una imagen que trate sobre eso, pues puedo poner la imagen para que complemente lo que estoy escribiendo. También puedo poner gráficas. Por ejemplo, si parte de la información que pongo en el desarrollo del texto es los casos de COVID-19 que ha habido en el país o en Colima, lo puedo escribir en un párrafo, además de complementarlo con una gráfica que le ayuda al lector a entender de manera más rápida lo que yo estoy escribiendo. En general, esta es la estructura de un texto de contraste. Es importante que la cuiden y que vean cómo está organizado el texto de contraste para que lo hagan de esta manera. Dentro de un texto de contraste existen conectivos lógicos. Los conectivos lógicos son algunas palabras que nos van a ayudar a unir ideas que sean contrarias o que sean similares. Por ejemplo, en la primera columna tenemos conectivos lógicos para unir ideas contrarias, y algunos son a diferencia de, sin embargo, por el contrario, aunque, pero, por su parte, por otro lado. Estos conectivos lógicos los vamos a usar
cuando vayamos a comparar ideas, creencias e información científica que sean contrarias. Voy a poner un ejemplo. Una creencia popular sobre el inicio del COVID-19 fue el consumo de un murciélago en algún país de Oriente. Sin embargo, la investigación científica aún no encuentra evidencias que permitan saber cuál es el origen exacto del virus COVID-19. Aquí tenemos un ejemplo de una idea contraria y cómo yo utilicé el conectivo sin embargo. Pero también habrá ocasiones en que las creencias populares coincidan con la información científica, es decir, que hablen de lo mismo. Entonces aquí vamos a utilizar conectivos lógicos como de la misma forma, así, asimismo, también, además, en el mismo sentido. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de un texto que construí para que nos demos cuenta de cómo se puede comparar una creencia con una información científica. En azul tengo una creencia popular sobre las formas de evitar el contagio del COVID-19 es usar cloro o alcohol para lavar continuamente nuestras manos. Esta primera parte es una creencia popular. Luego pongo un conectivo lógico que es sin embargo. Y puse sin embargo porque la siguiente idea científica es contraria. Dice sin embargo, la Secretaría de Salud de México y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que un adecuado lavado de manos con jabón, común, es suficiente para evitar contagios. Según los médicos, el lavado de manos debe durar por lo menos 20 segundos y se hace siguiendo estos pasos. Y ya están los pasos. Y se fijan, este es un párrafo en donde contrasto creencias con ideas científicas y en este caso son contrarias. Mientras las creencias popular dicen que debes de usar cloro o alcohol para lavarte las manos, la información científica dice que no es necesario usar alcohol o cloro, sino con que utilices un jabón simple, pero que te laves bien las manos y siguiendo estos pasos, con eso es suficiente para evitar el contagio. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un párrafo de contraste. Ustedes van a hacer lo mismo, pero pues van a ser diferentes párrafos porque son diferentes aspectos que investigaron sobre el COVID-19. Finalmente les comparto la rúbrica con la que vamos a evaluar su texto de contraste. Ustedes ya saben que la rúbrica nos sirve para poder orientarnos y ver qué es lo que tenemos que cuidar para que nuestro texto esté completo y sea adecuado. El primer indicador dice que el texto está organizado en párrafos, tiene título y subtítulos. Acuérdense que es importante que organicen la información en párrafos. Muchas veces estamos acostumbrados a escribir todo de corrido y ese tipo de lecturas son cansadas y a veces no nos ayudan a que entendamos muy bien. Entonces la sugerencia que yo les hago es brinquen un renglón para cortar un párrafo e iniciar otro. El otro indicador dice el título es atractivo y está relacionado con el tema en general. El siguiente es las ideas son claras pues se entienden fácilmente al leerlas. Siguiente, la ortografía es correcta, usa signos de puntuación adecuadamente. El otro indicador es, en el párrafo de introducción se da a conocer al lector la intención o propósito del texto. Esa es la parte de la introducción. El siguiente indicador dice, en los párrafos del desarrollo se comparan creencias populares con información científica. El siguiente indicador que se va a evaluar es usa conectivos lógicos para unir ideas, que son las palabras de las que hace rato comentábamos. Al final incluye una conclusión acerca de la importancia de estar informado sobre el tema. Y por último, incluye las referencias bibliográficas de todas las fuentes consultadas. Esta rúbrica les pido que la tengan muy en cuenta para que ustedes solitos se puedan evaluar a ustedes mismos y decir si su texto está completo o tienen que ponerle algo o mejorar algún aspecto. Les voy a pedir que el borrador que me van a enviar sea de por lo menos una cuartilla, una hoja de extensión. Pueden pasarse, si salen una, dos o tres, no hay problema. ¿Okay? También les voy a encargar que preferentemente su borrador sea en computadora y me lo puedan mandar en Word, porque para mí va a ser más fácil señalarles qué es lo que tienen que mejorar y cuáles son las faltas de ortografía que incluyeron en su texto. Este texto
El archivo les voy a encargar por favor que lo envíen, lo suban a la plataforma en modo para este viernes, para yo entre sábado y domingo revisarlos y regresárselos con las observaciones para que hagan las correcciones y finalmente me entreguen su versión final. ¿Ok? Espero haber sido claro. Confío en que van a salir textos de contraste bastante interesantes y muy adecuados. Y esperemos que así sea porque aquellos que sean más claros los vamos a utilizar para difundirlos en las redes sociales y para que la gente esté informada con fuentes confiables y con ideas que vienen de científicos o personas especialistas en el tema. Cuídense mucho y los veo muy pronto.